Siempre en toda celebración escuchamos la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a dar ahora. Yo les pido que presten atención y que escuchen, porque de esto mismo es lo que vamos a dar y a ver qué mensaje tiene Dios para ustedes este día. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo a su Padre, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. El que corta todos mis sarmientos, que no dan fruto. El que da fruto lo poda para que dé más todavía. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así serán mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra de Dios, te alabamos. Vamos a ver un poquito qué es lo que tiene que ver la palabra que leímos hoy, el texto que leímos hoy, con lo que ustedes están viviendo hoy. El momento que acabamos de leer es el momento que Jesús se despide, se está despidiendo de los discípulos. A Jesús ya lo crucificaron, resucitó y él se manifiesta a los discípulos durante 40 días, se le vuelve a aparecer a los discípulos. El último día que se le manifiesta le dice: Jesús tenía una forma muy particular de hablar, en la cual todo lo entendía, todas las personas que lo escuchaban lo entendían. ¿Por qué? Porque él hablaba de la manera que la gente podía hablar. Cuando él hablaba a los viñadores, le hablaba de la tierra y de la vida. Cuando hablaba a los pastores, también le ponía ejemplo a los pastores. Acá ninguno de nosotros somos ni viñadores, ni pastores, ni pescadores. Quizás pescadores sí, capaz que quizás viñador también hay, no estoy diciendo que tenga una exacta palabra. Jesús pone el ejemplo de la viña. Pone el ejemplo de la viña y dice: mi Padre es el viñador, es el dueño de la viña y es el que la cuida y el que la poda, para que dé más fruto todavía. Nosotros podríamos decir: el fruto de ustedes, ¿cuál es hoy? El fruto de su familia hoy. ¿Cuál? ¿Bien? Ahí está, la bebé. Nuestros hijos podemos decir que es nuestro fruto. Y en el cual como padres podemos entender lo que Dios nos quiere decir, lo que Jesús nos quiere decir, en el sentido de que somos nosotros los encargados de cuidar. Y a veces cuando Él pone el ejemplo de podar, pues a veces cuando nosotros tenemos que cortar aquellas cosas que vemos que en Él no van a dar frutos. Podemos entender aquellas cosas cuando vemos que su vida no va a dar frutos. ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero decir. Yo les quiero preguntar, ¿qué frutos quisieran que sus hijos den? Cuando hablamos de frutos, ¿qué cosas quisieran que mis hijos den la vida? Que mis hijos tengan la vida. Que sus hijos, en casa, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Un fruto que mi hijo quisiera que, supongamos, un ejemplo, yo me gustaría que mi hijo, que el fruto, como fruto de que fuera una buena persona, que fuera solidario, como no. Ya les diré, ¿qué más?
¿Qué más? A ver. Estoy seguro que todos quieren cosas buenas, pero todos tienen algo que decir. Lo único que tienen que hacer es animarse y decir que estudien, eso, que se formen, ¿qué más? Para hacer alguien en realidad. Como les decía, hay muchas cosas, quizás seguro que muchos nos animan por timidez. Cuando Jesús estuvo entre nosotros como persona, hoy está presente en Cristo, ¿no? Él lo primero que hizo fue formar una comunidad, formar discípulos, formar un grupo de personas que estuviera con él. Lo mismo es el sentido de la vida de ustedes. Todo niño necesita una familia donde nacer. Todo niño necesita una familia donde nacer. Donde criarse, quien lo contenga. Es ahí donde también los padrinos cumplen una función muy importante. No solamente para la corte, no solamente el día de hoy, sino que si bien a veces los padrinos ya pertenecen a la familia y a veces son amigos, pero este momento lo que hace es fortalecer más. Puede pasar, como ustedes han escuchado, que a veces los papás y los padrinos se dejan, pierden la relación, ¿verdad? Seguro que algunos de ustedes han escuchado decir, no, mi padrino se peleó con mi padre y nunca más. Pero eso no los libra de la responsabilidad que ustedes tienen sobre sus ahijados. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de entregarse amorosamente. O sea, no hablamos ni más ni menos que eso. No hablamos de andar corriéndolo todo el día por la Biblia, para venir un chiquito para acá, no hablamos de eso. Hablamos de tener una vida que sea coherente con lo que yo le pido a él. Coherente con lo que yo le pido a él. ¿Sí? Es lo más difícil. Y para esto nadie nos enseña a ser padres. Para esto nadie nos enseña. Podemos tener herramientas. La fe es una herramienta importante. Y son ustedes los encargados de que sus hijos puedan desarrollar una fe. De que puedan desarrollar una fe con Jesús, una fe con Dios. Que venga o no a la iglesia de los días, eso es otra cosa. Pero que no deje de relacionarse con Él. Porque en el momento en que nuestra vida se saluda, en el momento en que la vida parece que no tiene sentido, en el momento en que parece que Dios no existe para nosotros porque no nos cuida, la fe es la que lo va a mantener. La fe es la que lo va a mantener. Entonces, bueno, vamos a dar gracias por esto, por lo que ustedes viven, por lo que ustedes viven. ¿Qué es de ustedes? ¿Qué es de ustedes? Y son solamente ustedes los que son capaces de darle el valor realmente que tienen, ¿no? De eso se trata. Como decía Antonio, ¿no? Son 6 bebés que se bautizan. Y aunque ustedes no tengan, no lo hayan pensado, hoy sus bebés pasan a ser hermanos entre ellos también. Pasan a ser hermanos entre ellos. Porque de eso se trata la fe. De poder estar con el otro. Y que los frutos yo los pueda compartir con el otro. Cuando yo, con esto termino, aquí en el barrio cerca había en una calle había un lugar donde había naranjas, había unos frutales, unos naranjales en el frente, y uno veía que todos los años daban unos frutos hermosos de naranjas en la calle. Pero lo curioso es que nadie les arrancaba. Vos veías y alguno que sabe donde estoy hablando de Bulgaria y se llenaba de unas naranjas con un color que te llamaba la atención. Ahora, si vos te subías y comías una, te aseguro que no comías más porque era tan ácida que por eso estaban ahí. Si uno mira de lejos dice, sí, da fruto, ese árbol dio muy buenos frutos. Pero si uno lo probaba o se acercaba, era realmente ácido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo, que los frutos que podamos dar cada uno a la persona que se acerque, que no seamos ácidos, que no nos ocurra lo mismo. Que seamos capaces de que la persona que se acerque a sus hijos, en este caso, se a nosotros, porque la fe es para todos. Que sepamos saber bien a la persona, que demos ganas de poder alimentar realmente a la persona que se acerca a nosotros. Que así sea. Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a hacer unas oraciones, unas peticiones por sus hijos, nietos, y
Y les voy a pedir que ustedes respondan, porque la oración que yo hago es lo que pedimos para ellos. ¿También? Lo que vamos a responder, nos van a responder, ustedes van a responder, te rogamos, óyenos. ¿Qué es lo que vamos a responder? Te rogamos, óyenos. Señor, haz que por el bautismo y la confirmación sean fieles discípulos tuyos, para que así den testimonio del Evangelio en esta vida. Oremos. Te rogamos. A la luz, Señor, del misterio de tu muerte y resurrección, por el santo bautismo, concede la vida nueva a estos niños, incorporándolos a tu iglesia. Oremos. Te rogamos. Que sus padres y padrinos sean ejemplos vivos de fe a lo largo de su vida. Oremos. Te rogamos. Guarda siempre en tu amor a su familia y amigos. Oremos. Te rogamos. Renueva, Señor, en todos nosotros la gracia del bautismo. Oremos. Te rogamos. Voy a pedir que se pongan solamente de pie los bautizados, padrinos y papás y padrinos. Señor Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos, te suplicamos ahora por estos niños. Tú sabes que experimentarán las tentaciones del mundo y tendrán que luchar contra las astutas trampas del demonio. Por la fuerza de tu muerte y la resurrección de tu Hijo, borra ahora en ellos la mancha del pecado original. Fortalecidos por la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. Por Jesucristo. Es el más revoltoso. Ahora vamos a bendecir el agua. Vamos a bendecir el agua. Mucha gente a veces pregunta qué es el agua bendita, cómo se transforma el agua bendita, ¿no? Lo que sí tienen que saber que no es un agua mágica, eso tienen que saber. El agua bendita se transforma en bendita en principio por la oración de la iglesia y por la oración de ustedes, la oración de todos. Para muchos, para aquellos que tienen fe, esto cobra sentido en la medida de su fe. Para aquellos que no tienen fe, el agua puede ser como la base de la cabeza de la querida. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es bendecir el agua. Vamos a pedir que el Espíritu de Jesús habite en el agua y sea el signo por el cual el Espíritu Santo habite en la vida de sus hijos. Entonces, bueno, yo lo mismo, yo voy a hacer unas peticiones y les voy a pedir que ustedes respondan también. Ustedes van a responder, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios, Hijo único Jesucristo, que hiciste brotar del agua para purificarnos y darnos vida. Oremos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios, Hijo único, que hiciste brotar en tu costado sangre y agua para que por tu muerte y resurrección naciera la iglesia. Oremos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios, Espíritu Santo, que ungiste a Cristo al ser bautizado en las aguas del Jordán, para que todos fuéramos
lo seas por siempre, Señor. Señor, escúchanos y santifica esta agua creada por ti, para que los bautizados en ella sean purificados del pecado y renazcan en la vida de hijos adoptivos de Dios. Oremos. Bendito sea por siempre, Señor. Santifica esta agua, Señor, creada por ti, para que el Espíritu Santo, que da la vida a todos ellos, tus elegidos, oremos. Bendito seas por siempre, Señor. Los invito a ponernos de pie, que se pongan de pie, por favor. Como vieron, todo el bautismo es a través de gestos y palabras. Gestos y palabras. Oraciones y palabras. Gestos que nos paramos, gestos que bendecimos, gestos que se vuelven al agua. Es a través de ellos donde se hace visible lo que ustedes creen. De la misma manera que es a través de una caricia, a través de un mismo, también donde hacemos visible el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Bueno, esta es la manera que hacemos visible. Yo ahora le voy a pasar a hacer unas preguntas a ustedes. Ustedes libremente van a decir a qué cosas renuncian y sobre qué cosas creen. Les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado, que es rechazar a Dios, al mal como expresión del pecado en el mundo, al ocultamiento de la verdad, a la injusticia como contraria al respeto por los otros hombres, al egoísmo como contrario a la caridad? Sí, renuncian. Renuncian a las obras del pecado, que son las envidias y odios, la pereza ante las propias responsabilidades, la indiferencia ante los demás, la cobardía, las tristezas y desconfianzas, los abusos y privilegios. Renuncian a las seducciones del pecado, que son el orgullo de creerse mejores y superiores que los demás, al afán de las cosas materiales, a la búsqueda de los placeres y comodidades, el creerse que no necesitan convertirse y obrar como si Dios no existiera. Ahora voy a preguntar, ¿en qué creen? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del universo material y de la vida? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos para hacernos participar de su vida y estar glorificado junto al Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, que nos llama a formar el pueblo de la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús. Podemos tomar asiento. Ahora, la hermana Antonia nos va a ir hablando un poco y se acerca a cada familia. Cada uno que se acerca, yo voy a preguntar los nombres del niño que tiene cada uno. Si tiene un nombre,